Hola amigos, estamos en una entrega más aquí, en ejercicio saludable, deporte saludable y todo con Miguel Ángel Ortega Zayas. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, Eliseo. Pues muy bien, aquí esperando vuestra llamada y bueno, pues a ver qué queréis que os cuente, qué queréis saber, contadme, preguntadme. Muy Aquí bien, estoy. pues hoy vamos a hablar de cómo ir mejorando nuestro estado físico tras haber pasado una situación de COVID. Pero antes de nada, recordamos. Hablamos de ejercicio y salud caminando con Miguel Ángel Ortega Zayas. Todo el deporte, todo ejercicio para lograr la salud. Bueno, Miguel Ángel, estamos encantadísimos de volverte a tener aquí de nuevo. Hemos tardado unos cuantos meses en tener una nueva entrega por Sí, lo sé. circunstancias personales, pero estamos aquí. Y hoy lo que queremos, Miguel Ángel, es que nos eches una mano en ver cómo podemos mejorar nuestro estado físico tras haber pasado una situación de COVID y cómo podemos intentar eh, despistar al cerebro de esas sensaciones pues de cansancio, de fatiga y que dan la sensación de que debes estar quieto y sentado porque cuando uno está cansado y fatigado lo que tiene que hacer es descansar. Efectivamente. Lo que sí también quiero, con lo que os voy a contar y hablar, es que yo no soy médico, ¿vale? Habrá cosas que uno tendrá que realizar su consulta a su médico de cabecera o a su médico pues, de empresa, etcétera. Lo que sí que os quiero contar, todavía no hay muchos estudios, todavía es el gran desconocido en el tema COVID, es que como todo, cuando uno ha tenido una lesión o está enfermo, pues que el ejercicio, primero hay que estar aproximadamente, como suelen decir, y es cierto, unos 10 días de reposo. El reposo no es estar tumbado en la cama, hombre, depende también si hay algún tipo de lesión que te impide realizar grandes esfuerzos, pero lo normal es que sea 10 días de reposo, que sea una regresión gradual. ¿Esto qué puede significar? Pues que vayamos poquito a poco, como cuando se lesiona a un deportista. No empieza el primer día a tope. Pues hay que empezar con, pues, a lo mejor 1 o 2 días con actividades ligeras, Allí, que luego allí os vamos, contaré. allí vamos a comenzar. Debemos pensar, Miguel Ángel, que la mayor parte de la población, una gran parte de la población, eh, puede ser que esté acostumbrada a hacer ejercicio, pero nunca haya realizado una entrada gradual, progresiva y con entrenamiento, entre comillas, hacia el ejercicio. Con lo cual, de alguna manera, la población en general puede haber practicado algún deporte a lo largo de su vida o incluso días antes de entrar en fase COVID, pero sin embargo no sabe cómo prepararse y hacer un entrenamiento gradual de mejora física. Bueno, ¿Cuáles yo serían voy a, las claves para hacer una entrada progresiva? sí, lo voy a contar de la manera más sencilla que se pueda entender sin tener que ser un experto ni acudir a internet, ni redes sociales, ni a amigos, vecinos, etcétera, que solemos Ni al recurrir. cuñado, ni al cuñado. Ni al cuñado. Pues a ver, podríamos empezar con 1 o 2 días con actividades ligeras, 30 minutos. 30 minutos que puede ser un paseo pues, cerca de casa, por un parque, incluso en la propia vivienda. Si alguno todavía no se siente seguro de salir a la calle por el tema de seguridad, pues 30 minutos, incluso una bicicleta estática sin ninguna, quiero decir que sin tener que poner ningún nivel, digamos, exigente para pedalear. O sea, simplemente en el cero, por decirlo de alguna forma, en el cero. O sea, sería un 75, o sea, un 70% de la frecuencia cardíaca, que luego explicaré un poquito más adelante. Luego se puede pasar de 1 o 2 días de actividades, estas de que hemos hablado ligeras, a pasar las siguientes semanas a 1 o 2 días con 45 minutos.
y a una actividad moderada. Digamos, ya no sería un paseo, sería caminar. Caminar, pero ya no paseando y parándonos de vez en cuando, sino unos 45 minutos. Que Ujú, eso también nos vamos a dar cuenta de cómo estamos. ujú. Si nos estamos encontrando bien, bueno, puedo aumentar esos minutos. Y si no me encuentro bien, pues lógicamente es lo que se suele decir, me paro o vuelvo a casa, o en casa si estoy en una bicicleta estática, paro y descanso. ¿Vale? Digamos, hay que integrar un poco las actividades. Y luego Miguel nos vamos... Ángel, ¿cómo puedo identificar o diferenciar entre mi cansancio físico de la actividad que estoy realizando y mi Vale, pues cansancio del propio evolución del post-COVID? Pues mira, los que han sufrido COVID o todavía están convalecientes, hay un síntoma que es muy común, que es la dificultad para respirar. Ujú, Si empecé actividad y todavía tengo dificultad para respirar, tengo un tipo de mareo, un dolor torácico, o ujú. sea, digamos, hay una disminución del rendimiento, incluso puede haber un desmayo porque todavía he empezado la actividad y no me encuentro bien. Por eso hay que hacer las actividades o cerca de casa, en lugares seguros. La bicicleta estática puede ser segura, pero claro, también si hay un desmayo, un mareo, nos podemos caer. Entonces hay que elegir actividades que no nos puedan, si nos desmayamos, estemos en un lugar, digamos, seguro, cercano, que haya gente, no nos vamos a ir a pasear a la orilla del Ebro y nos caigamos y acabemos en el agua. Por ejemplo, soy un poco exagerado. Ya. Entonces, digamos, tenemos que ser un poco precavidos en ese sentido. O sea, poquito a poco, lo que he dicho al principio, tiene que ser una regresión gradual, o sea, muy poco a poco. Lo podemos combinar en 4 fases. Si queréis, os lo voy añadiendo. Sería una primera fase, pues hacer estiramientos en casa. Hay gente que le gusta el yoga o combinado con pilates, unos estiramientos pues, de los grandes grupos musculares, piernas, brazos, espalda. La segunda fase la podríamos ya incluir ya dentro de esos estiramientos a caminar, lo que he dicho anteriormente, 30 minutos, las primeras semanas, luego 45 y luego ya las últimas semanas 60 minutos y si alguno ya se atreve porque le gusta correr a empezar a trotar, también podría ser una pequeña prueba para él, a ver cómo se encuentra. Ujú. Sería, digamos, un entrenamiento ya más de resistencia a la cuarta fase, por decirlo de alguna Eh, forma. 4 lo podríamos dividir. Ajá. La parte del trotar y combinar con paseo, ¿cómo podría ser un entrenamiento del trotar con pasear y alternativamente hacer una y otra? Sin hacerlo muy planificado, uno mismo sí, porque ahora la gran mayoría sale a correr con reloj. Ujú. Entonces hay un cálculo que a lo mejor no es 100% fiable, pero bueno, si uno no es experto, es a 220, esa cifra, es restarle la Pulsaciones. edad. Sí. Entonces sería, digamos, 220 pulsaciones. 220 menos la edad. Ah, Si yo ok. tengo ya 172, 174 pulsaciones, que Ajá, sería mi máximo. O sea, nunca habría que llegar, ajá. ¿vale? Sí, Las sí. primeras semanas. Con lo cual, el indicador de no es tanto la respiración, sino las pulsaciones. Pulsaciones sería un buen parámetro. Habría otros más parámetros, pero bueno, algo básico para alguien de la calle le Ujú. puede orientar. Que a lo mejor 100% no es fiable porque tenía que hacerse un electrocardiograma, dependiendo también su historial deportivo, pues a lo mejor es demasiado o es poco todavía. No es lo mismo un ciclista o un nadador que alguien que entrena pues la fuerza explosiva solamente. Una Entonces, pregunta bueno, con respecto a esto. ¿Qué relación hay? Y a lo mejor te estoy metiendo en un jardín que no quieres contestar. Eh, ¿Qué relación hay entre lo que sería la ventilación pulmonar y la frecuencia cardíaca? a ver, son parámetros que nos pueden indicar cómo estás ventilando, cómo está respondiendo, digamos, tu organismo frente a un ejercicio intenso. Pero yo eso sí que se lo dejaría, esa respuesta, te la tendría que dar un fisiólogo del ejercicio o un médico. Ya. Yo ahí no querría entrar a debatir ni a contestar algo que no lo sé con seguridad. Pero sí Ya. que son parámetros muy importantes que nos van a dar. De hecho, muchos de los relojes que ahora mismo hay en el mercado te dan casi todos esos parámetros.
Si vas con un pulsómetro, una banda, la verdad que te están dando muchos parámetros que para un entrenador o un preparador físico va a ver cómo está su atleta o su cliente. Entonces, pero eso sí que hay que hacerlo, digamos, con un profesional. Y esa consulta yo la derivaría a un cardiólogo, a un fisiólogo, etcétera. Vale. Vamos a seguir con el planteamiento. Has explicado, además muy claramente, cómo hacer un entreno progresivo en el día. Pero ¿cómo podríamos evolucionar? Es decir, ¿cómo tendríamos que hacer la evolución a lo largo de 4 semanas, por ejemplo? Pues como os he dicho antes, por ejemplo, si os he comentado que los primeros días intentaríamos que fuese la frecuencia cardíaca al 70%, o sea, muy moderada, muy liviana, y progresivamente en las siguientes fases, pues aumentar al 80%. Al 70% quiere decir de la fórmula que nos has dicho, 220 menos la edad. Es sencillo de calcular. Las siguientes, el 80, 85, y ya no en la cuarta fase, pero a ver si es una persona muy deportista, pues a lo mejor puede llegar al 90%, pero ya en las últimas fases, quinta, sexta fase. Ya depende también, claro, su actividad diaria que haga. Si venía del rendimiento, pues claro, querrá volver a estar al 90, al 100%. Pero una persona de la calle con llegar al 80-90 sería más que suficiente para volver otra vez a su actividad diaria, que se encuentre, digamos, vigoroso. Cuando te encuentras vigoroso, te encuentras con fuerza. Entonces, bueno, ir probándose poquito a poco. Igual que en las últimas semanas, tampoco es un mal ejercicio subir las escaleras de la vivienda. Y te va a decir cómo acabas en el último piso. Si vives en un noveno B, por ejemplo, Sí. Eliseo, pues llegar al noveno, bien, decir, ostras, me he cansado, pero bueno, me encuentro creo que bastante bien. Pero si ya estamos en el quinto y sexto piso y ya me encuentro con deuda de oxígeno, no ventilo bien, la frecuencia cardíaca se ha disparado, pues seguramente nos está diciendo que no me he recuperado todavía, que necesito todavía trabajar muchísimo más, ir poco a poco. Pero eso no hay que hacerlo, desde luego, el primer día para ver uno cómo está. Sería un error muy grave, pero bastante grave. Entonces, bueno. ¿En qué medida? Sí, ¿vas a decir un ejemplo? No, digo que era como un ejemplo. Como un ¿vale? ejemplo. Eras joven, bueno, 9 pisos, que normalmente la gente, 9 pisos no suele subir diariamente. Sí. Pero un tercero, un cuarto piso, que es más o menos un quinto. así, el 75-80% de la población, pues el cuarto piso, pues ya dices, pues qué bien, he subido bien. Y un quinto, pues bueno, sería una forma de probarse. Un noveno ya es un poco exagerado, he puesto el caso más extremo, ¿eh? Más extremo. Subir a un noveno. ¿Cómo podemos combinar lo que nos estás diciendo del ejercicio, la entrada progresiva a ese ejercicio y las consultas que puedan hacernos o las visitas que tengan programadas con el médico de cabecera o los seguimientos post-COVID que tengamos? Es decir, ¿podemos incorporar esa información a nuestras visitas o es un elemento que no tiene nada que ver la situación física deportiva, entre comillas, con respecto a lo que sería el estado COVID? No, al médico de cabecera le va a ir muy bien las observaciones que haya hecho uno propias, le va a venir muy bien al médico de cabecera. Pues si en el segundo día que estoy saliendo me mareo, tengo dificultad de respirar, pues todavía a lo mejor esos 10 días de reposo hay que aumentarlos. Y lo mismo, si estoy en la segunda o tercera fase, que ya he empezado a encontrarme bien, y tengo todavía algún desmayo, tengo todavía algún mareo, tengo demasiadas agujetas, pues también hay que tomárselo con mucha calma. Esas, digamos, esas observaciones propias que haga uno te las tiene que comentar al médico de cabecera, porque a lo mejor te está tomando alguna medicación, hay que bajar la dosis, entonces tiene que ser pues conjuntamente con su médico de cabecera o donde tenga su propia consulta. Muy bien, está siendo muy claro. Y ya para cerrar este reencuentro con Miguel Ángel Ortega Zayas, ¿en qué medida el caminar, el hacer ejercicio caminando,
nos puede recuperar físicamente al 100%. Es decir, podemos llegar a tener una situación física óptima con andadas saludables, de las que tú eres especialista y organizas muchas y habituales, en entornos y paisajes que ya hemos visto aquí preciosos, que en alguna de ellas nos incorporaremos. ¿El andar nos puede poner en una situación óptima de salud y física? Por supuesto, lógicamente, como suele ocurrir, en un día no, pero en 4 o 5 semanas, de los grupos que yo he tenido, empezamos, como ya os comenté en alguna entrevista, empezamos con 8 kilómetros y acabamos con 23. O sea, prácticamente muchas de ellas, luego un par de ellas hicieron el Camino de Santiago. Es decir, que el caminar también te pone en forma. 23 Claro que sí. kilómetros. Eso ya son palabras 23. mayores. Exactamente. Y con un ritmo ya no de camino o de paseo, sino ya un camino, o sea, una marcha bastante vigorosa. Uh-huh. Y eso sí, es lo que te forma. Una cuestión. No te lesiona siempre con cuidado. Cuando decimos que no lesiona, bueno, también hay que tener nuestras precauciones. Yeah. El caminar, la forma de caminar, si me hidrato bien, bueno, hay que tener en consideración ciertos elementos importantes. Uh-huh. Claro, no te lesiona porque no es un deporte de impacto, no tenemos que hacer gestos y giros, etcétera, etcétera, pero bueno, hay caminos que hay que sortear piedras, etcétera, etcétera. Bueno, hay que saber caminar. Todo el mundo sabe caminar, pero bueno. Miguel Ángel, danos una dirección de correo electrónico para que la gente que nos está escuchando pueda mandarte sus dudas o sus cuestiones o pues, sus ganas de incorporarse, a tus andadas. Sí, la primera parte es muy fácil porque info, todo el mundo se lo aprende, info de información, @ y la siguiente ya sí es maozayas.es, que es info@maozayas.es, que estaré encantado en contestar consultas y atender a la gente que quiera conocer algo más. Maozayas, Miguel Ángel Ortega Zayas, con lo cual tiene relación con .es, ¿de acuerdo? Bueno, pues Miguel Ángel, un placer volver otra vez a encontrarnos contigo y, igualmente. Bueno, y esperemos que la siguiente la tengamos en breve, porque bueno, pues estamos en febrero, pero nada, va a comenzar la primavera y con la primavera la sangre se altera y las alergias vienen, comienzan las alergias, Miguel Ángel, bueno, y la gente que tiene problemas de respiración, pues probablemente necesita unos consejos para intentar evitar esas alergias cuando está caminando o corriendo o jugando al tenis. Pues encantado, Eliseo. Perfecto, Miguel Ángel. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy de Ejercicio Saludable con Miguel Ángel Ortega Zayas. Un abrazo. Hablamos de ejercicio y salud caminando con Miguel Ángel Ortega Zayas. Todo el deporte, todo ejercicio para lograr la salud.